¿Quién ha hecho alguna charla, por ejemplo, la charla que dimos en el University 2? La del servicio web de Barco, bueno, el juego de Barco. ¿Quién fue a esa charla? ¿Quién no fue a esa charla? Supongo que no. Los demás, ¿qué idea? O sea, los demás ya lo habéis visto a lo mejor en alguna de las charlas estas. Los demás no tenéis ninguna idea, simplemente habéis conocido, fichar, todo este tipo de cosas. En el club hasta ahora empezamos y dijimos, bueno, el primer día, o sea, ese año cuando empezaron las charlas, decimos, vamos a hacer una charla avanzadas y tal. Y vamos a hacer una charla que va a ser la hostia, que va a ser esto, de lo otro, no sé qué. Y al final vimos que la gente decía, bueno, pero es que dentro de este año mucha gente no venía de primero y tal, y que no sabía ni siquiera programar, ¿vale? Entonces, las charlas, si os fijáis, ha ido un poco evolucionando, ¿vale? Ha sido una cosa un poco más progresiva, de aprender a fichar, ¿vale? Aprender ASP, toda la cosa, he ido charlas básicas, introducción, luego charlas más avanzadas, el Windows Phone siempre ha habido como dos partes para que se supone que todo el mundo contento. Ya en el segundo cuatrimestre es donde hemos empezado las charlas avanzadas, ¿vale? En las que decimos, bueno, pues queremos hacer esto, queremos hacer una cosa más compleja, por ejemplo, hacer un videojuego de Fórmula 1, es un poco más complejo. Se supone que si sabéis, quien no sabe fichar, vale. ¿Quién no sabe Java? Bueno, un poco más. Si sabéis Java, sabéis fichar, ¿vale? Es igual, ¿vale? Incluso no va, pero voy a ver exactamente igual. El código no va a haber algo que digáis, bueno, esta palabra, ¿qué es lo que significa? Prácticamente todo es igual. O sea que no tenéis por qué asustaros. La única prerequisito que hace falta para entender esta charla es saber que es un constructor, ¿vale? Que más o menos creo que todo el mundo sabe que es un constructor. La charla, o sea, comenté la charla anterior, la que hizo Pedro Laguna de DGX, introducción de DGX, y aquí le falta, aquí la charla me hace falta para entender esto un poco, ¿no? Unos conceptos más de practicar lo que son las matrices, todo ese tipo de cosas, ¿no? De vista y tal, pero como, si no fuisteis no os preocupéis, porque más o menos vamos a empezar prácticamente de cero, aunque vamos a ir un poco más rápido, pero yo creo que no lo vais a entender todo, ¿vale? Si hay algo que en cualquier momento os perdéis, ¿vale? Si en cualquier momento os perdéis, levantáis la mano y decís, Javi, mira, que yo me he perdido el tal paso. Vale, lo repito porque tenemos aquí tiempo para hacer ese tipo de cosas. En mis charlas, yo en otro tipo de charlas hago otras cosas, pero en mis charlas de DGX la veo muy vistosa, la veo que mucha gente acude y no me gusta coger y ponerme a poner presentaciones, o sea, una presentación con un montón de slides, lo que son matrices, no sé qué, no sé cuánto, porque al fin y al cabo no es del todo necesario y es un poco más aburrido. Entonces yo creo que todo lo que queréis ver es algo, un cubo 3D, o sea, cosas así que podéis reutilizar y cómo se pueden hacer cosas rápidamente, ¿vale? Hasta este tiempo, DirectX era un poco más complejo, DirectX 8, DirectX 7, en instrucciones complejas, ¿vale? O sea, era un poco más complejo, entonces no podías prácticamente programarte algo desde solo DirectX, ¿vale? Hacía falta como una capa de abstracción, que es lo que nos enseña aquí en IPGAO, todas esas cosas, ¿no? Que es una capa por encima, ¿vale? Que sea de un nivel más cercano a lo que quieres programar para que te facilite todo ese trabajo, ¿vale? Bueno, yo sin hablar más, lo primero que voy a hacer es abrir el Visual Studio 2005, todos sabéis lo que es, ¿no? Todos lo conocéis. La primera vez que vamos a empezar nuestro proyecto, ¿vale? Proyecto en DirectX, ¿vale? Lo que hace falta para programar en DirectX, lo único que hace falta es iros a la página, a Google, poner SDK DirectX y download, le dais y usar la página de Microsoft, la última versión, que creo que es la de febrero, ¿vale? Y ahí os podéis bajar el SDK, ¿vale? Tenéis que tener el Visual Studio 2005, que lo podéis tener original porque sabéis que en el Academy Italian, ¿vale? Lo que tenemos en el club y tal, lo podéis descargar de la página de la facultad y tal. Y si no, pasamos las ISO, que las tenemos ahí, tenéis cada uno vuestras licencias de estudiante, ¿vale? Bueno, lo siguiente, el Visual Studio y el SDK, solo, ¿vale? Yo para que veáis todo lo que se hace paso por paso, os voy a crear un proyecto vacío, ¿vale? Por eso he puesto la New Project, proyecto de Windows, he puesto en New Project, ¿vale? Aquí voy a poner Fórmula 1, es como le vamos a llamar al proyecto, ¿vale? Crear nuestro proyecto, se supone que hacerlo más. Un poco de datos. Bueno, ya he creado nuestro proyecto, ¿veis? Como veis, está vacío, es lo que nosotros hemos dicho. La primera configuración que yo haría es decirle las prioridades del proyecto, decirle que esa herramienta maravillosa, decirle que el proyecto lo voy a hacer un proyecto de Windows, ¿vale? Que no
salvamos. Y ahora lo siguiente es añadir las librerías que nos hacen falta para hacer nuestra tarea. ¿Qué librerías nos hacen falta? Pues nos hacen falta todas las de crear ventanas de Windows, porque vamos a crear una ventana, un videojuego una ventana, y las de 10X. Cuando instalamos el SDK directamente aquí, al darle, no sé si ya lo habéis visto, referencia, botón derecho, preferencia, añadir referencia, ¿vale? Le damos a... y nos sale la librería que acabamos de añadir, el SDK de 10X, nos sale esta librería, ¿vale? Y ponemos Microsoft.10X, Microsoft.10X3D, Microsoft.10X 3DX, ¿vale? Yo siempre digo que usar que Microsoft hace publicidad de las librerías de 10X. Bueno, sí, 10 input, que lo vamos a usar para controlar con teclado y ese tipo de cosas. Ahora vayamos a las charlas, a las librerías de ventana. No hace falta la de System.Dragon, la de Windows 10. Las añadimos, si fijáis nos va a salir una lista de todas las librerías que vamos a añadir. ¿Vale? Las está añadiendo. ¿Veis aquí? Estas son todas las que hemos añadido. Lo siguiente va a ser crearnos un fichero. Creo que algún compañero está siguiendo, ¿está bien? Sí. Está siguiendo, ¿no? Aquí por un CSS, un fichero de CSS vacío, que le vamos a poner por ejemplo. Vale, en la letra, si pongo esto, ¿no lo vais a ver? ¿No? No. Entonces, mira eso. Aquí no, me acuerdo que había unas que se llamaban, si no me acuerdo, tamaño, creo que poner negrito, pero había un tipo de letra que se llama mononosito. ¿Qué tipo de letra? A ver, algo que no sé qué tipo de letra. La charla no va de tipo de letra. Lo pongo ahí. No es la cubierta que es un monoespacio. ¿Cómo? Que es lo que es la cubierta en un espacio. Porque esto va a cambiar el espacio, si es muy ahí. Si puede ver. Muy bien, que es la que utilizo. El tamaño más grande, ¿no? Por eso ¿ese UCI lo veis todo? Sí, sí. Vale, entonces nada. Un tabletita. ¿Por qué se ve así? O lo voy a poner ahí, ¿vale? Hay en black, ¿no? Esta ahí está buscando. Esta es un coche de color. Ahí UCI. Un poquito menos. Ya, todo el mundo lo ve, ¿no? ¿Sí o no? ¿Quién no lo ve? ¿Quién no lo ve? Bueno. La librería que nos han añadido en namespace, ¿vale? Los namespace que acabamos de añadir. Windows.com, la librería que acabamos de añadir, ¿vale? Esos son como los importes Java, ¿vale? Porque a mí... Y el último que nos queda es el de input. Bueno, todo el mundo conoce el paquete de Directory, o sea, él no lo conoce, tiene varias librerías. Una librería para lo que es mostrar objetos, otras que es como por ejemplo input, que es para cuando le vas a poner por ejemplo un UFC o el ratón para recibir eventos de teclado, ese tipo de cosas, ¿vale? Pues tiene para hacer varias cosas. También Sound, que es para sonido, que te permite poner el sonido de algunas cosas más que realmente te permite una librería condicional más. También espacio, space. ¿Vale? Hasta aquí todo. Creamos una clase, ¿vale? Que se llama game, tiene default, porque vamos a hacer un formulario de Windows, o sea, una ventana, ¿vale? Creamos el constructor de la clase. Que por ahora no le vamos a poner nada y nos vamos a poner el punto de entrada de la aplicación. Vamos a poner esto, que para quien no lo sepa, esta estrella es cuando se arranca un hilo, cuando se arranca un hilo de ejecución, está en un hilo de ejecución.
A diferencia de Java, el main es mayúscula, ¿ves? Es con mayúscula y esta cifra significa que ningún otro proceso va a poder, o sea que el proceso, el hilo de ejecución va a ser estático y ningún otro proceso va a poder entrar ahí, no vamos a tener control absoluto de ese hilo de ejecución, ¿vale? Esto hay muchas formas de hacerlo, ahora tendremos que crear, ¿qué digo? Poner game, la clase game, crearnos un objeto de la clase que estamos haciendo, poner game.show para mostrarlo, voy a poner application para que arranque la ventana que acabamos de hacer, ¿vale? Bien, ¿vale? Eso es para un poco más didáctico. Esto lo podéis saltar y escribirlo de esta forma. Directamente, directamente eso, ¿vale? Entonces directamente ya, o sea, es lo mismo que lo anterior, ¿vale? Compilamos, no falla. Y esto, veis las líneas que tenemos, ya, arriba son los using, tenemos esto solo, ¿vale? Eso ya nos ha generado una ventana de Windows. ¿Veis? Tenemos nuestra ventana de Windows. Que la está pintando ya el sistema operativo. Entonces, si alguno viene a alguna programa de PGL o alguna otra cosa, alguna otra librería gráfica, con X más antiguo, que no fuera con .NET, hacer esto era un código bastante grande, ¿vale? Tenéis que, no PGL, tenéis que llamar directamente, trabajar directamente con la API de Windows y tenéis que hacer un montón de llamadas con un montón de punteros, un montón de cosas. Y simplemente hacer eso, cuando hacías esto, tú ya te dabas mucho más un recordatorio y lo decías, si me he tirado 2 días para la mitad, ¿vale? O sea, yo me tiré 2 días la primera vez, ¿vale? Bueno, lo primero es que esa ventana todavía no es la que nosotros queremos. Bueno, vamos a crearnos aquí un método que se llama para inicializar los componentes que metamos a la ventana, ¿vale? Llamamos a this, que es el contrario en el que estamos trabajando, this.text, vamos a poner nombre a la ventana, lo que el texto me va a salir arriba, ¿vale? Vale, ya le vamos a dar el tamaño que nosotros queremos a la ventana, ¿vale? Si todos sabéis bien, ¿vale? Si todos sabéis de resoluciones de, bueno, eso os habéis visto, resoluciones de pantalla y tal, 640, 320 por 240, 640 por 280, 800 por 600, 1024 por 768, tipo de cosas. Pues aquí lo mismo. 640, vamos a ponerle 480. ¿Vale? Y ahora tenemos que llamar este método en el constructor, ¿vale? Initializen y compre. ¿Vale? Con eso ya vamos a conseguir una ventana con la forma que nosotros queremos, y si nos han dado con los 180 y con el texto, ya digo, el texto que está dando un poquito, ¿vale? Y yo creo que nadie se ha perdido, ¿lo sigue bien? Bueno, pues, ¿vale? Daros cuenta que hasta ahora es muy sencillo, esto ya hay que crear una ventana, ¿vale? Esto es Windows Form, es esto, ¿vale? Podéis crear una ventana, pero ahora ustedes no queréis trabajar con GDI para la ventana y que pintes por software. Ustedes queréis trabajar con la tarjeta gráfica. Para eso, ¿qué tenéis que hacer? Tenéis que comunicaros con vuestra tarjeta gráfica. ¿Cómo podríamos hacer eso? Aquí, para un poco más didáctico, aquí del minuto. Métodos. El código es un poquito, o sea, yo en pantalla tengo pero no veo nada, pero me imagino lo que estoy viendo yo. ¿Vale? Me voy a crear, lo primero es, como digo yo, un puente de comunicación con la tarjeta gráfica. ¿Cómo comunicarme con mi tarjeta gráfica? Tengo que crear un device, ¿vale? Un device Microsoft, está dentro de Microsoft.exe.3D. Vale. Si alguien se pierde hasta ahora, o sea, por favor, levante la mano porque la charla es un poco así más larga y tal, y esto es el principio. Si se pierde aquí, luego le va a costar mucho más trabajo recuperarse, ¿vale? Entonces, si alguien se ha perdido, que nos lo diga. Nos creamos un device para poder pintar. Ya le tenemos que decir, un device como, ya os digo, es como una forma de cómo me voy a poder yo comunicar con mi tarjeta gráfica, ¿vale? Es como, vamos a decir, es como si fuera un buffer compartido donde yo escribo cosas y eso se envía a la tarjeta gráfica de una zona de memoria, yo escribo cosas ahí y eso lo lee la tarjeta gráfica. ¿Cómo me voy a comunicar con ella? Bueno, vamos a crear aquí otro método para inicializar la tarjeta gráfica. Se llama graphic, ¿vale? Y hay que darle una propiedad. A la tarjeta gráfica le tenemos que decir dónde vamos a pintar, ¿vale?
ahí vamos a ir almacenando todas las propiedades que queremos decir a la tarjeta gráfica, todo lo que le queremos decir, como por ejemplo, ¿qué le queremos decir a la tarjeta gráfica? Porque vamos a trabajar en modo ventana, ¿vale? Que vamos a hacer una ventana, si queremos hecho una ventana, una pantalla completa, y que va a trabajar dentro de una ventana. Entonces es necesario que la tarjeta gráfica sepa ese tipo de cosas. Luego, el swap. A ver, esto vamos a poner tres opciones aquí. Esto simplemente es el doble buffer, ¿vale? Quien no sabe lo que es el doble buffer. Vale. El doble buffer simplemente es, imaginaros, yo soy un pintor, ¿vale? Soy pintor o sea, bueno, por ejemplo, en un videojuego vuestro, os muestran un montón de imágenes por segundo, ¿vale? Os va mostrando una imagen y va haciendo una animación, como los de, yo sé, los de Disney, este tipo de cosas, ¿no? Cuando dibujaban y un montón de imágenes, de imágenes y va saliendo una animación, ¿vale? Eso es lo mismo, tienen que ir mostrando un montón de imágenes. Imaginaros que yo soy un pintor, tengo mi lienzo, ¿vale? Y tengo que pintar en él. Pues me pongo a pintar en el lienzo y pinto una imagen. Entonces la muestro, ¿vale? Y ahora cojo y me pongo a pintar en el mismo lienzo, o sea, borro el lienzo, me pongo a pintar en el mismo lienzo y muestro otra vez. ¿Qué es lo que pasa? Estoy pintando en el mismo lienzo que se está mostrando, por lo tanto, yo voy a ver cómo, al pintarme eso, al pintarme la escena, yo voy a ver cómo la imagen hace, como si parpadeara, porque se ve como pintándose hace. ¿Vale? ¿Ves cómo se va pintando? ¿Vale? Pues el doble buffer es una técnica que se utilizaba para evitar ese tipo de cosas que se llama flickering, ¿vale? Ese tipo de cosas raras que te salen en la pantalla y que empieza a parpadear, ¿vale? Esas cosas se evitan pintando en un buffer, o sea, en un buffer, pintando con tu lienzo, ¿vale? Un pintor pinta en su lienzo y lo muestra. Y ahora se pone a pintar en otro lienzo, ¿vale? Lo que hace luego con el lienzo que se está mostrando en otro, los intercambia. Se pone a pintar en este. Y los intercambia cuando ya está pintado del todo, no cuando mientras se está pintando. Por lo tanto, no da ese efecto de parpadeo, ¿vale? Eso es el doble buffer. Nosotros, como el ejemplo que vamos a hacer, sí, ¿Eso es lo que dice Tabaffer? no es el Z-buffer. El Z-buffer es otro buffer donde se almacena la profundidad de los objetos, ¿vale? Que lo vamos a explicar ahora, ¿vale? Es la siguiente. Bueno, pues el swap buffer es el intercambio. Nosotros vamos a coger y vamos a decir, pero es decir, vamos a pintar solo en el front buffer. Podríamos decir que hay dos buffers, está el back buffer y el front buffer, ¿vale? Pues nosotros vamos a decir, vamos a desactivar, vamos a pintar solo el uno. ¿Por qué? Porque como el portátil para este tipo de ejemplos tiene potencia, ¿vale? Potencia suficiente para mostrarlo sin que lo tenéis el parpadeo. Y el otro nos va a complicar un poco más la historia, primero lo podemos poner aquí, por ejemplo, ¿vale? Que vaya intercambiando con discar. Funciona en los dos, ¿vale? Para este tipo de ejemplos, pero vamos, lo vamos a desactivar. Vamos a decir solo un lienzo, ¿vale? El siguiente lo que vamos a activar es el extensive buffer, que ahora os voy a comentar lo que es, y lo que comentaba antes, el extensive buffer. Este es otro buffer, ¿vale? Donde vamos a almacenar la profundidad, ¿vale? La profundidad de los objetos, ¿vale? Vamos a almacenar cuando tú estás pintando una esfera, por ejemplo, y hay un cubo detrás, cuando pase por detrás, daros cuenta que la representación de un mundo 3D que ustedes tenéis siempre es 2D, siempre es un plano, ¿vale? Si ustedes cogen un videojuego y dicen, estoy en 3D, un videojuego 3D, si hay un ecran de pantalla, es una imagen 2D, ¿vale? Siempre la presentación que tenéis es 2D. Por lo tanto, tiene que haber algún buffer o en algún sitio donde se almacene qué objeto está por delante y qué objeto está por detrás, porque si no, luego no saben cuál pintar encima del otro, ¿vale? Por eso es simplemente el buffer que acabo de crear, he dicho que sea de 16, ¿vale? Ya tenemos toda la preferencia, o sea, toda la información que le vamos a pasar a la tarjeta gráfica necesaria. Lo que vamos a es en el device que hemos creado arriba, lo vamos a infinita. Le vamos al constructor, ¿vale? Simplemente una llamada al constructor, ¿vale? ¿Todos lo veis o dentro son un poco más? Ahí está. Le decimos el primer parámetro, ¿vale? El primer parámetro lo que dice es, lo tenéis aquí, inadapter, no sé, bueno, aquí pone inadapter, ¿vale? Que no lo vean. Eso simplemente es la tarjeta gráfica, o sea, el ID de la tarjeta gráfica que yo tenga. Si yo solo tengo una tarjeta gráfica en mi ordenador, como en este caso, pongo el 0, ¿vale? Si tuviera dos tarjetas gráficas, podría decirle, pues tal cosa lo pintas con la tarjeta gráfica 0 y tal cosa lo pintas con la tarjeta gráfica 1. ¿Vale? Voy a trabajar con las dos tarjetas gráficas. Lo siguiente que hay que decirles es el tipo, cómo va a trabajar. Si va a trabajar modo software o modo hardware, ¿vale? Si tenéis una tarjeta gráfica de un portátil Intel compartida, ¿vale? Esta es de memoria compartida, ponéis software, que lo haga por software, porque no va a soportar. Si lo tenéis si tenéis una ATI, una NVIDIA mediana, ¿vale? Si tiene una NVIDIA GeForce GTX 5200, ¿vale? Pues
tenéis una tarjeta gráfica mediana, podéis coger y le ponéis cosas por hardware y irá siempre más rápido, ¿vale? Luego aquí tenéis que decir cuál es el objeto, o sea, en qué ventana va a pintar. Si pasando el formulario en el que voy a pintar, ¿vale? Y luego tenéis que decir el tipo, o sea, a la hora de tratar los vértices, cómo lo va a tratar, si lo va a tratar por hardware, o sea, esa información se le va a mandar a la tarjeta gráfica o lo va a hacer por software. Por decir que yo en mi caso lo voy a poner que también por hardware, ¿vale? Que ustedes no, pues, si no os va, si esto os peta la aplicación, pues le ponéis software. Ahí cambiáis eso, software o hardware y ya os tenéis que funcionar, ¿vale? Le pasamos los parámetros que acabamos de crear, ¿vale? El present panel, que son toda esta lista de parámetros, ¿vale? Y cerramos. Bueno, ya nos hemos comunicado, ya hemos inicializado, por decirlo así, nuestra tarjeta gráfica, ¿vale? ¿Has perdido? Vale. Ya hemos inicializado nuestra tarjeta gráfica, pero todavía no hemos dicho que pinte nada, ¿vale? Entonces, lo siguiente es decirle que pinte algo. ¿Cómo hacemos eso? Pues muy fácil, a ver. Este es el formulario que acabamos de crear, aquí se ve el diseñador de Visual Studio, le damos las propiedades, ¿vale? Aquí tenemos las propiedades y entre sus propiedades tenemos una cosa que son los eventos. Le damos eventos y aquí arriba, en los eventos, si los tenéis ordenados aquí en orden, si los tenéis ordenados por categoría, en vez de por orden alfabético, aquí en la apariencia os sale uno que es main, que cada vez que se llame a que se repite ese formulario, cada vez que el sistema operativo le diga a la ventana que se tiene que pintar. ¿Vale? Hacemos doble clic aquí, directamente nos crea un método, ¿veis? Nos ha creado este método, el solo, un método que se llamará siempre, este método siempre se llamará siempre que se repite la ventana, ¿vale? ¿Qué problemas vamos a tener con esto? Que si todos conocéis el sistema operativo Windows, las ventanas solo se repintan cuando las escaláis, porque ha cambiado su tamaño, cuando minimizáis, por ejemplo, se llama son repintados, cuando las movéis no se repintan, ¿vale? Hay veces que sí, porque hagas alguna cosa, porque hay una ventana encima o algo así. Cuando ponéis una ventana encima y está tapando un trozo de ventana, el sistema operativo, para ahorrarse cálculo, no pinta el trozo que está tapando la ventana. Si activáis, se vuelve a llamar al evento open para que pinte la ventana entera, ¿vale? Bueno, este método se va a llamar siempre. Entonces, vamos a decirle, activáis el puente de comunicación con nuestra gráfica, ¿vale? Eso lo tenéis muy claro. Lo primero que vamos a decirle es que el fondo lo limpie, ¿vale? Vamos a tener varios buffers, vamos a tener esos lienzos que os comentaba, ¿vale? Aparte del back buffer y el front buffer, que es lo de los lienzos de esos MGB, tenemos los buffers de pintado. O sea, en cada lienzo vamos a tener varios buffers. Un buffer en el que vamos a pintar la escena y otro que vamos a almacenar la profundidad de los objetos y ese tipo de cosas, ¿vale? Entonces, vamos a limpiar los buffers, en cada vez que se repite la ventana, vamos a limpiar esos buffers. Vamos a limpiar el target buffer, que es el buffer donde pintamos, y vamos a limpiar el Z buffer, y es donde vamos a almacenar la profundidad de los objetos, ¿vale? ¿De qué color? Pues el color que queráis. Tenéis la clase color, que está dentro del system.drawing, le vamos a poner azul. Yo solo poner el azul siempre. ¿Vale? Y ahora, estos son un parámetro de texture buffer, la profundidad, como tienen, son los parámetros que tampoco son necesarios. Es una tontería, simplemente es el tamaño. Lo siguiente, vamos a poner estos dos métodos que se acaban de llamar son los más importantes. En vuestro videojuego, o lo que estéis haciendo, cuando estéis haciendo la aplicación, si queréis pintar, por ejemplo, un coche, en este caso un coche de Fórmula 1, cualquier cosa que queráis hacer, todo tiene que, o sea, si queréis pintar un cuadrado, un cubo y una esfera, todo tenéis que escribirlo así. Entre estos dos métodos, tiene que ir todo lo que vayáis a pintar. ¿Vale? Y tiene que llamarse a pintar el objeto que sea. Si tienes un coche, pues pinta coche dentro de esos dos. ¿Okay? Un motivo de donde esto es lo que se va a enviar a la gráfica, lo que hay dentro es lo que se va a enviar a la tarjeta gráfica. La tarjeta gráfica es lo que va a pintar. Si ponéis algo que no está aquí dentro, no lo va a pintar porque no se le está enviando a la tarjeta gráfica. Lo siguiente es decir a la tarjeta gráfica que presente la escena que le acabamos de pasar, todo lo que ahora ya hemos escrito ahí dentro. Y ahora, en eso ya, si os fijáis, nos va a pintar, no va a pintar, y va a petar. ¿Veis esto? Voy a decir por qué. Aquí tienes aquí base, vamos a poner un validante. Os voy a explicar para qué es esto.
hecho toda la llamada y tal, estoy mandando información de que limpio un buffer y yo no he hecho la llamada a este método. ¿Vale? ¿Qué tiene sentido? ¿Vale? Bueno, ahora tengo que fallar. Pero ahora va a hacer una cosa. ¿Veis esto? Voy a explicar por qué hace eso. ¿Verdad? Entonces son todo ese tipo de cosas que empezáis a programar con DirectX y este tipo de cosas y os empezáis a pegar chocazos porque hace ese tipo de cosas. Mira, ahora no lo hace. Tenemos nuestro formulario y ya esto azul lo está pintando la tarjeta gráfica. Por hardware, ¿vale? Eso ya lo está pintando el sistema operativo. No, lo está pintando Windows, lo está pintando la tarjeta gráfica. Pero ¿qué es lo que pasa? Eso lo pinta, ¿vale? Y lo pinta y eso no se va a repintar. O sea, la tarjeta gráfica a eso no se va a llamar al método main hasta que yo no haga un representado la ventana, ¿vale? O cualquier ese tipo de cosas. Entonces, eso va a llamar, toma la llamada gráfica para que nosotros vamos a poner, por ejemplo, objetos girando, ese tipo de cosas. Pues tenemos que decirle que lo pinte siempre. ¿Cómo se hace eso? Muy fácil. O sea, Windows para ahorrarse cálculo, pero tener que pintar, hace eso, ahorrar de esa forma. No está llamando a que se pinte la ventana porque la pinta por software y viendo. Lo que luego que va a ser Windows Vista es que la va a pintar por hardware. O sea, las ventanas, el gráfico de la ventana y todo eso va a estar en la tarjeta gráfica. Por lo tanto, va a ser mucho más rápido. Vale, pues lo único que tenemos que escribir aquí es invalidar. Lo que dice es: has pintado, o sea, lo que hay aquí, si metemos un cubo, una esfera, lo que sea, ya la has pintado, la has presentado, vale, y ahora le decimos el frame que acabamos de pintar, lo invalidamos. O sea, la próxima vez, como podemos decir, la siguiente vuelta del bucle va a volver a llamar a este método porque el frame anterior, como si estuviera, lo hubiera invalidado, o sea, dice que tiene que volver a repintarlo, ¿vale? Lo obliga a repintar, es el invalidar ese. Pero al hacer eso, nos pasa esto que hemos visto antes, ¿vale? Ese parpadeo. ¿Eso por qué lo hace? Pues nuevamente por el sistema operativo Windows. ¿Qué es lo que hace el sistema operativo Windows? Que esto podemos decir también que es el parpadeo que se producía con los buffers. Que hay como una especie de parpadeo porque intenta pintar el fondo del formulario, el formulario se pide ahí era gris, ¿vale? El fondo del formulario y luego lo que pinta la tarjeta gráfica. El fondo de la tarjeta gráfica. Entonces pasa esto. ¿Vale? Esto le tenemos que decir a la ventana, al formulario, que no intente pintar el fondo de gris para evitar ese despliegue, ¿vale? ¿Cómo hacemos eso? Tenemos que darle estilo en el constructor. Le vamos a dar un estilo a la ventana. ¿Qué le vamos a decir? Pues primero, esto. ¿Qué hace eso? Eso lo único que hace es decirle que no pinte el fondo, ¿vale? Este que tenéis aquí, este control style, lo único que le dice es que no pinte el fondo, que no intente pintar de gris, ¿vale? Y esto me dice que es una ventana opaca. ¿Vale? Eso podemos decir que están como un poco entrelazadas, que sería lo suyo poner los dos unidos, como si vinieran juntos. Como fijáis, no sé si no conozcan el lenguaje, porque no aquí tú, ¿vale? Imaginaros que esos son unos flags, ¿vale? Unos flags, ¿vale? Aquí en el lenguaje nos permite hacer este tipo de cosas, ¿vale? Lo que hace es, tendríamos la llamada setString, control, no sé qué, find, igual a true. Y otra llamada debajo sería setString, control, opaque, true, ¿vale? Pues nos da la posibilidad, con una barra, con una operación binaria, de poder poner a true estas dos variables, podemos decir, ¿vale? Bueno, con eso ya hemos dicho que no pinte el fondo, que no intente pintar, por lo tanto ya no nos prepare. Y sin embargo, esto se está pintando continuamente. Por eso hemos dado ahora mismo 200, 300 frames por segundo. No está pintando 300 veces por segundo, ¿vale? Porque no hay nada y entonces va rápido. Bueno, ya tenemos una ventana y ya hemos pintado con la tarjeta gráfica. Y todo el mundo sigue, ¿hay alguien que se haya perdido? ¿No se ha perdido nadie? Venga, bueno. Bueno, otra cosa es que si yo tengo la ventana, ya lo tengo que dar aquí para cerrar. Es un poco un coñazo. Me gustaría darle escape y que se saliera. Que estás en un videojuego, hacer cualquier cosa, le das escape y se sale. Te voy a enseñar, por ejemplo, cómo podrías hacer ese tipo de cosas con lo que trae Windows Phone, ¿vale? Abrimos el formulario, le damos la ventana, propiedades, y aquí en eventos, igual que hemos ido al evento main y cada vez que se vaya a registrar la ventana se va a llamar, pues podemos ponerle en el evento keydown, que es cuando se presione alguna tecla del teclado, ¿vale? Le vamos a hacer doble clic aquí, nos va a crear otro método que cuando se presione alguna tecla del teclado va a llamar a este método. Y en este método vamos a escribir si es la variable que nos ha pasado, ¿vale? Que lleva un argumento. Punto, y data,
que almacena la información de qué tecla se ha pulsado, ¿vale? Es igual a case.escape .close. Lo que hace es cerrar el formulario, ¿vale? Dice la ventana, lo que hace es cerrar el formulario. Si no falla, cuando le da escape, cierra, ¿vale? Eso es trabajando con Windows Forms, con los eventos de web, eso es como se haría. Bueno, hasta aquí, todo esto también lo hice en la charla del otro día de Pedro Laguna, pero bueno, pues, he visto que hay más gente y que a lo mejor algunos que no los he visto en la charla y por eso me he parado a explicar todo este tipo de cosas. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a pintar, por ejemplo, ¿por qué se empiezan todos los tutoriales? ¿Por qué empiezan todos los tutoriales de diseño, de desarrollo de videojuegos? Por pintar un triángulo, ¿vale? Todo el mundo está obsesionado con los triángulos y quiere pintar un triángulo al principio, ¿vale? Bueno, pues ¿cómo pintamos un triángulo? Muy fácil. Primero hacemos nuestro rayo de coche, ¿vale? Todo el mundo sabe lo que pinta la mejor aplicación es el paint, ¿vale? Aquí vamos a un triángulo, ¿vale? Yo lo pinto muy bien, lo voy a ver ahora. Bueno, un triángulo, ¿vale? Es lo que vamos a intentar pintar. ¿Qué nos hace falta para un triángulo? Todo el mundo creo que no sabe o ha dado geometría, sabe un triángulo, este tipo de triángulo, es la más básica que existe en 3D, ¿vale? Y está formado por vértice, vértice 1, vértice 2, vértice 3 y por arista, la arista que une el vértice 1 con el vértice 2, o el vértice 1 con el vértice 2, el vértice 2 con el vértice 3 y el vértice 3 con el vértice 1, ¿vale? Eso forma un triángulo. Una cosa importante, lo que es en 3 dimensiones, es que esos triángulos tienen un orden. O sea, cuando tú creas los vértices, este vértice aquí, este aquí y este aquí, ¿vale? Esos vértices hay que escribirlos en un orden. ¿En qué orden? Pues si queréis verlo desde aquí, donde está el usuario, si queréis verlo en el sentido de las aguas del reloj, o sea, siempre así. O sea, podéis dar el vértice, de luego este, primero este, luego este, luego este, o primero este, luego este, luego este, ¿vale? Pero tiene que ser en ese sentido, ¿vale? ¿Por qué? Porque en los videojuegos nos habrá pasado, por ejemplo, juegos como Tomb Raider, este tipo de cosas, cuando a lo mejor un escenario jugando y hay un trozo de la cara del muñeco que no se pintaba, o un trozo de pared que de pronto desaparecía y se vio un hueco ahí transparente, este tipo de cosas que no se estaban pintando los polígonos. Pues eso se produce porque para ahorrar ¿cómo digo yo? Para ahorrar cálculos, tenemos una esfera, ¿vale? Una esfera está formada por triángulos. Los triángulos se pintan por fuera y por dentro, se deben de pintar por dentro. Pues dices tú, bueno, la esfera, por ejemplo, del balón del FIFA o del Pro Evolution Soccer, ¿no? La pelota, ¿para qué se va a pintar? Por dentro, ¿vale? Si nunca vas a ver tú la pelota por dentro. Pues para ahorrar cálculos solo la pintas por fuera, ¿vale? Entonces los triángulos tienen que estar en un sentido. ¿Qué es lo que quiere decir? Si este triángulo lo pintamos en el sentido de la bola de reloj, la normal del triángulo va para allá, ¿vale? Y lo vaya a ver desde la cámara. Si lo pintamos en otro sentido, se va a pintar para una cámara que esté desde dentro de la pared, ¿vale? Yo estoy mirando para acá y ustedes vayan a hacer y no vaya a ver nada. Eso pasa al principio. Cuando te pones a desarrollar un videojuego, pones un triángulo, pones al revés, le das y dices, no veo nada. Dices tú, pero si yo he puesto un triángulo ahí, cuando te pones a mirar el código, pues si tiene que haber un triángulo, te pones a mover la cámara, no sé si es la cámara. Te pones a mover la cámara, no sé cuánto, y no encuentras el triángulo. ¿Vale? Lo digo. Pues esa es una de las cosas que hay que tener en cuenta. Para pintar un triángulo no hace falta tres vértices, ¿vale? Las posiciones en el espacio, o sea, ahora lo vamos a hacer. Lo vamos a hacer ya y todo el mundo sabe lo que es un triángulo. Muchos vértices, sitios dos. Esto es, creamos el array, ¿vale? Habéis visto que es un array, es un vértice. Y lo creamos un array de 3 elementos, tenemos 3 vértices. Ponemos el vértice 1, ¿vale? ¿Cuál es la posición del vértice 1? Eso es a lo mejor lo que es a lo mejor un poquito más complicado al principio, ¿no? Las posiciones en el espacio, hacer una imaginación de cómo es el espacio. Vamos a meter un motivo, unas coordenadas en 3 dimensiones y vamos a decirle, bueno, esto no se lo vaya a entender, pero a ver. Volvemos al perfecto. Aquí el triángulo lo tenemos, el cuadrado. ¿Vale? Imaginaros que el 0,0 está aquí. Está aquí, ¿vale? Ese es el 0,0. Por lo tanto, queremos poner este vértice, o sea, esto sería X y esto sería Y.
forma de este vértice. ¿Dónde sería? Pues sería x, 0, ¿no? Porque está quieto, y por ejemplo 1, ¿vale? Y z, que es la profundidad, vamos a poner 1, que es, o sea, que es el espacio a una cierta distancia, ¿no? Que sería la distancia de profundidad. Entonces sería 0 y luego sería 1, ¿vale? Pero vamos a poner otro, por ejemplo, que es un poco más grande, no es el 0. Este vértice, ¿cómo sería? Sería x, 1, ¿vale? Y menos 1, ¿vale? Sería x1 y menos 1 y la z la misma, porque el triángulo no está tumbado, pero la z en todo tiene que ser la misma, ¿vale? La profundidad que estamos. Y este sería x menos 1 y menos 1 y la z la misma, ¿vale? Eso es lo que vamos a estudiar. Entonces ponemos el de arriba, ¿cómo era? Y x, que diga, x0, y 1 y z1, ¿vale? Luego, la posición, ¿vale? Tenemos que pintar en el sentido de la bola del reloj. Por tanto, de aquí era y x1, que va a ser lo que queda, x1 y menos 1, menos 1 y z la misma, en toda la misma z, ¿vale? La posición hay que dársela al vértice, ¿vale? Y de este lado sería x menos 1 y menos 1 y la z la misma. Ahora le vamos a dar una cosa que es color a su vértice, para ver, o sea, le vamos a dar diferentes colores. El de arriba va a ser de color rojo, por ejemplo. Y esto le pasamos a formato de RGB, ¿vale? A RGB, no sé si todos saben lo que es RGB. RGB en formato de color, ¿ves? Red, green, blue. Es como formar, cada uno de ellos va de 0 a 255. Y ARGB es red, green, blue y además alfa, o sea que le da la transparencia de esto, ¿no? Pues, de esa forma, ese verde color le entra en formato ARGB, por lo tanto de esa forma pillamos el color y directamente le decimos lo pasa en formato. Muy fácil. O sea, en otra librería hubiera sido un coñazo. Al vértice de abajo le vamos a poner, por ejemplo, verde, ¿vale? Y al otro vértice, no sé si voy demasiado lento o voy demasiado rápido, ya ustedes me vayan diciendo, ¿vale? Parece que creo que me estoy fallando de café, que de hecho a lo mejor es muy fácil para todos. Vale, ya tenemos nuestro vértice con los colores. Ya lo primero lo que tenemos que hacer es pintarlo. Ya lo hemos creado, pero no hemos mandado a la tarjeta gráfica. Cuando mandamos la tarjeta gráfica, lo tenemos que poner entre Begin y Edo, ¿vale? Entonces, lo primero que tenemos que decir es el dispositivo, el formato, de esta forma, el formato de esos vértices. El formato de esos vértices va a ser el que hemos creado aquí arriba, ¿vale? El custom vertex position color, ¿vale? Ese es el formato. Entonces aquí ponemos custom vertex, position color, forma, ¿vale? Ese es el formato. Punto, y ahora tenemos que decir que pinte el triángulo. ¿Cómo lo pinta? Pues lo primero que tenemos que decirle es, si a la hora de pintar un triángulo, a la hora de imaginaros, en el colegio también hacía dibujitos de este con puntito, este tipo de cosas, ¿no? Cuando pinta el triángulo, los que pintan con cuadrado, base de cuadrado, que tienes algo el triángulo, los que pintan a base de cuadrado chiquitito, los que pintan a base de triángulos, que sería más fácil, lo que pasa es lo que queremos hacer, o los que queremos pintar, por ejemplo, a base de puntos. Entonces se pone a poner puntos, cada uno de estos lo pinta a base de puntos. Nosotros no, nosotros queremos pintar a base de triángulos, porque es lo que más se adapta y lo que al fin y al cabo más se usa luego los videojuegos, ¿vale? ¿Cuántos triángulos vamos a pintar? Uno. ¿Y dónde está la información del triángulo? Esto que venía aquí arriba, vértex, que me estoy poniendo vértex 0, vértex 1, todas esas cosas, pues ahí donde está la información, donde hemos puesto el color y hemos puesto todas las cosas. Le damos. Aquí vamos a ver esto, pero no vamos a ver el color, ¿vale? ¿Es el triángulo? Ya hemos creado el triángulo. Como lo puedes pintar, pero no vemos el color. ¿Por qué? Porque imaginaros que no tenemos ninguna cámara que esté enfocando las propiedades que nosotros tenemos, como por ejemplo autoiluminación, ese tipo de cosas. Entonces, una cosa importante, antes, es como cuando las películas o cuando vamos a hablar si se luces cámara, ¿vale? Pues nos hace falta una cámara, ¿vale? Para ver eso. Una cámara además que podamos mover, para dejar y todo ese tipo de cosas. En las cámaras, todo el mundo dice, pues eso es muy complicado, para eso hacen falta saber mucho de matemáticas, de matrices y ese tipo de cosas. Es cierto, hasta ahora, con Tutones, por ejemplo, eso lo simplifica bastante, ¿vale? Entonces aquí ponemos nos creamos otro método que nos va a configurar nuestra cámara.
nuestra cámara. ¿Qué es lo que nos hace falta para configurar una cámara? Entonces ya voy a utilizar el tiempo. Bueno, tenemos aquí nuestra pantalla. A ver, vamos a tener nuestra cámara aquí, ¿vale? Y ahora vamos a un observador, ¿no? Vamos a ver. Vamos a tener como una vista, ¿no? Esto va a ser así y así, ¿vale? Esto va a ser como nuestra ángulo de visión, ¿vale? Daos cuenta que los objetos, sea un cubo o lo que sea, va a estar aquí pintado, ¿vale? El cubo, pero nuestra percepción del espacio siempre va a ser 2D. Por lo tanto, nosotros al fin y al cabo lo que vamos a ver es la percepción del espacio de lo que se pinte en este plano. Aquí vamos a tener un plano, lo que es como si le echáramos una foto y esta es la foto, ¿vale? La percepción del cubo va a hacer un dibujo en 2D de ese cubo, va a estar girando ese tipo de cosas, ¿vale? Pues ahora tenemos que darle propiedades de cómo es este ángulo de visión, que es la matriz de vista, o cómo es la proyección, ¿no? Toda la información de esa matriz, ¿vale? Para eso no te hace falta este tipo de matriz, tenéis un montón de cosas, pero voy a ver como un montón de cosas. Miráis punto transform, punto proyección, la matriz de proyección de nuestra cámara, ¿vale? Va a ser una matriz efectiva, el primer parámetro es el ángulo de visión, ¿vale? El ángulo con el que vamos a ver. Vamos a decirle que es un ángulo de 60 grados, por ejemplo, ¿vale? Ahora, hay que darse una variable, ¿vale? ¿Cómo le entro los parámetros? Lo siguiente es el aspecto, o sea, cómo van a ser los tamaños. Para eso le vamos a tener que dar el tamaño como también de nuestro espacio. Para eso tenemos que hacer la división, no lo dice aquí abajo. Si le llegas aquí, pone el aspecto, el white, la anchura dividido por la altura, ¿vale? Entonces cogemos la anchura y la dividimos por la altura, ¿vale? Así leyendo simplemente lo que ven. El siguiente parámetro es near plane y far plane, son los dos siguientes. ¿Qué es esto? Tenemos nuestra proyección, lo que estamos viendo, y todo lo que vamos viendo aquí. Todo lo que veamos se va a proyectar aquí. Pero ahora decimos, imaginaros que aquí, por ejemplo, hay otro cubo, ¿vale? Un poco más grande, ¿vale? Nosotros decimos, por ejemplo, estamos en un videojuego, que yo siempre lo comento, los videojuegos de coches y tal, así un poco más antiguos, en los que tú vas andando, o incluso hay juegos de actualidad, de otro tipo de cosas, en las que tú vas moviéndote por el escenario y se va viendo cómo se van construyendo las montañas, y cómo se van creando las montañas, ese tipo de cosas, ¿vale? Eso, ¿por qué ocurre? Porque a lo mejor está limitado el espacio en el que vamos a ver. Yo, por ejemplo, mi distancia de vista está limitada y porque, por ejemplo, no podemos decirle que lo represente todo, porque a lo mejor nuestro ordenador, nuestra consola o lo que sea no puede representarlo todo del tirón. Entonces tendremos que decirle el plano, a qué distancia está, el plano el linear plane, el plano más cercano, y a qué distancia está, por ejemplo, el plano más lejano. ¿Qué quiere decir? Todo lo que esté dentro de este volumen se va a representar en este plano, ¿vale? Es lo que vamos a ver. Por ejemplo, esto no lo veríamos. Si nosotros moviéramos la cámara para allá, veríamos cómo va saliendo, va creándose el cubo, ¿vale? Eso es lo que pasa. Entonces, aquí, lo que estamos haciendo ahora, el siguiente parámetro es a qué distancia está el plano de cerca, que es a 1, lo vamos a poner muy cerca, y a qué distancia está el plano más lejano. Yo, para que lo veamos todo, voy a poner 1200, ¿vale? Lo siguiente es la matriz de vista. Es hacia dónde está mirando, ese tipo de cosas. Transform.view. Fijáis aquí, prácticamente no tenemos que saber nada de matrices, ni cómo se construye la matriz de esta, ni nada. Vale, lo siguiente es decirle la cámara, la matriz de vista, lo que dice la cámara es dónde está. ¿Dónde está la cámara? Pues milímetros de 3.3. Pues decimos que está a una distancia de -3. Es decir, la pantalla está aquí y aquí estaría la cámara, saldría. Pues estamos a -3. La Z, lo que estamos moviendo, ¿vale? Nos estamos alejando un poco del 0,0. ¿Qué es eso? Lo siguiente sería hacia dónde está mirando. Pues está mirando hacia el 0,0. El constructor vacío es 0,0, ¿vale? Entonces está mirando hacia aquí. Podríamos decir que está mirando allí, que está mirando para allá. Decimos hacia dónde está mirando, ¿vale? Lo siguiente es decirle para dónde está el techo. Es un parámetro necesario para crear este tipo de matrices. Y nada, le ponemos un vector unitario, ¿veis? 0,0,1, la I para arriba, ¿vale?
Aquí, X, Y, Z. Uno para arriba, le damos un estado unitario en el que ponemos eso. Bueno, cerramos esto y luego le vamos a dar unas propiedades del renderizado. Pues mira, el full mode, yo que os he explicado antes de que los objetos no se pintan por dentro y por fuera, ¿vale? Que se pintan solo por dentro y por fuera. Pues cuando tú diseñas los polígonos, o sea, le dices en qué orden van cada uno de los vértices para generar las caras, ¿vale? Y se ve por este lado o se ve por este, según el orden que lo pongas, pues le dices, mira, pues los polígonos que yo he creado los he creado en el sentido de las aguas del reloj. Entonces le pones eso y todos tus polígonos se van a venir. Si los has creado al revés, le dices, los he creado al contrario de las aguas del reloj. Y si dices, mira, yo no sé cuándo lo he creado, yo quiero que lo pinte por las dos caras porque ahora mismo no quiero ver el objeto, ¿vale? Lo ponéis en orden y lo pinta por las dos caras. O sea, lo va a pintar, lo hagáis en el sentido de la aguja del reloj, no va a dar igual, lo va a pintar para allá y para allá, ¿vale? Por los dos lados. Imaginaros que vamos a este ejemplo, como digo yo, la vela de un barco, ¿vale? Estáis haciendo la vela de un barco, os interesa que la vela se vea por los dos lados, no que solo se vea por un lado. ¿Cómo se hace eso? Pues lo pones en orden y que todo se pinte por dentro y por fuera, pero pensaba por ejemplo en un barco, lo que es el barco hecho, o sea, la superficie del barco también se pintaría por dentro. Como en la cámara tú no lo vas a ver por dentro. Entonces, otra opción es pintar un triángulo así, poner el vértice así, y luego pintar otro triángulo así que esté pegado. Y lo ves por las dos caras, y lo pones por ejemplo en el sentido de la mano del reloj. ¿Vale? Esa otra opción es una opción que se usa mucho, para que solo lo que tú quieras se pinte por las dos caras. Si lo pones así, se va a pintar todo por las dos caras. ¿Vale? Entonces va a ser más lento, el cálculo va a ser más lento. Siguiente, decimos que la iluminación ahora mismo es luces, por lo tanto lo ponemos falso. ¿Vale? De esta manera, tenemos nuestra cámara y nos tiene que salir nuestro triángulo. ¿Qué ha pasado? Que nos estoy llamando a la setup camera, ¿vale? El método que acabo de hacer no pasa nada porque no lo estoy llamando. Vamos a llamar aquí. Cámara. Entonces, cada vez que se llama de evento base, por si movemos la cámara, pues va a calcular donde tiene que estar la cámara. ¿Vale? Hemos echado la cámara para atrás. ¿Vale? Y ya tiene autoiluminación, hemos puesto que, o sea, la iluminación hemos dicho que no queremos, por lo tanto él pone una autoiluminación, o sea, todo se ilumina como si brillara, ¿vale? Por eso estamos viendo ya el triángulo que acabamos de hacer antes, que antes lo veíamos negro, con los colores de los vértices, ¿veis? Verde, amarillo y rojo, son los vértices que hemos creado, ¿vale? Hasta aquí, esto es un triángulo y tal, y todo el mundo hasta aquí bien, ¿no? Todo esto lo entendemos. Venga, bueno, por ejemplo, ¿para qué hemos hecho esto de la cámara? Por ejemplo, imaginaros, ¿y para qué hemos puesto aquí esa cámara que cada vez que se llame eso se va, vamos a la cámara? Pues muy fácil, lo hemos hecho para hacer este tipo de cosas. Ahora nos vamos aquí a lo de keydown, ¿de qué clase va a pulsar? Y decimos, y e.keydata igual a case.app, ¿vale? Que es el cursor, le decimos, ¿va a hacer algo? Bueno, pues nos vamos a crear un atributo que sea entero, private, pero se llama coordenada 0. ¿Vale? La profundidad del objeto. Hemos creado esa variable, coordenada z, que inicialmente la podemos inicializar mismo en el productor, ¿vale? Coordenada z igual a -3, que es lo que le hemos puesto a la cámara, ¿vale? Por ejemplo, no hace falta que lo utilicéis. Y aquí, a la hora de decir la cámara, ¿dónde está? Hemos dicho que está -3, aquí le vamos a poner coordenada z. Y esto vamos a hacer que cambie el valor de esa coordenada z. Aquí, por ejemplo, decimos coordenada z es igual a -. Para que si le ponéis menos, se vaya a echar para atrás. Bueno, pues al revés, vamos. Y e.keydata es .down, ¿vale? Coordenada menos, ¿vale? Bien, pues ahora tenemos nuestro triángulo ahí, y si le damos para atrás, se va alejando, ¿veis? Y down, lo que hace es, siempre que esté pulsado, se acerca o se aleja, ¿vale? Nuestro triángulo se acerca, podemos poner el techo arriba de cerca, ¿veis? Con una distancia que tiene, bueno, ahora nos encontramos con un problema. Los elementos de teclado de Windows Phone, ¿vale? Los elementos de teclado tenemos el siguiente problema, es, aunque tú aquí, al programarlos, pongas if, en vez de poner por ejemplo, si al no puesto un switch, ¿vale? Muy bien, pues que no puesto un switch o unos if encadenados, que si no hace la este que se haga el otro, ese tipo de cosas. Imaginaros que queremos echar para atrás la cámara, o sea, el triángulo que se vaya viendo el ejemplo y además queremos rotar, ¿vale? Pues habría que ponerlo así, ¿no? Habría que poner, luego tenemos un switch, decimos
sino tendría que entrar los dos, ¿vale? Sin embargo, en ese tipo de casos estamos limitados por Windows Phone, en el sentido de que, aunque tú aquí pongas muchos if, no pongas los else o no pongas el sub y tal, él solo, los eventos van saltando solo de un loop. Por lo tanto, si yo aquí, por ejemplo, si veis que predomina por encima del otro, el up, ¿vale? Pues si yo le doy por encima del up, ¿no? Si yo le doy para adelante, ¿verdad? Y le doy para adelante, ¿vale? Para atrás y para adelante al mismo tiempo, va a predominar el up, ¿vale? Que lo que hacía es traerlo para acá. Ese predomina, ¿por qué? Porque es anterior. Y solo puede capturar los elementos de uno en uno. O sea, eso lo vamos a resolver luego porque imaginaros un videojuego de coche en lo que cuando el coche va para adelante no podéis girar, ¿vale? No existe ningún videojuego, ¿vale? Bueno, hasta aquí todo el mundo sabe cómo hacer esto de... Vamos a quitar esto de las coordenadas, que no nos vale para nada. Por ahora, aquí vamos a poner lo que teníamos. Aquí vamos a quitar lo de coordenadas Z, le vamos a poner menos 3. Aquí donde la habíamos inicializado, la tengo que quitar. Y arriba, vale, bien. Bueno, hasta aquí como pintar un triángulo. Habéis visto que he tenido que crear los vértices, lo ponéis aquí. Los vértices a mano, crear el array de 3 vértices, no sé cuánto, yo esto siempre lo explico. Imaginaros crear, el FIFA, por ejemplo, crear un muñeco de esta forma, ¿vale? Escribiendo vértice a vértice, todos los triángulos que forman la cara, los triángulos que forman las piernas, todo tipo de cosas. Y texturizarlo, darle color, lo que sea. Eso es muy genio, ¿vale? Eso nadie lo hace, ¿vale? Entonces, cosas, ya el DirectX nos trae, y toda la librería gráfica, o que también lo uso yo, nos trae una serie de primitivas, como por ejemplo un cubo, no sé, una esfera, este tipo de cosas, ¿vale? Pues, por ejemplo, decimos, vamos a quitar un cubo. Bueno, vamos a crear un atributo de tipo mes, o sea, el tipo objeto, le llamamos mes, ¿vale? Y le vamos a decir aquí, le vamos a decir pues mes.box. Vamos a crear un objeto al que pasamos el fuente de comunicación por la tarjeta gráfica. Es necesario saber, tiene que saber qué tarjeta gráfica lo va a quitar, si una o la otra, no si tenemos varias, tenemos que saber el tamaño, ¿vale? El tamaño es este, ¿vale? Bueno, creamos el tamaño de nuestra caja, ¿vale? Tenemos aquí los pintes, ya tenemos nuestros vértices creados. Simplemente nos vamos aquí y le decimos, imaginar haber hecho un cubo con esto, ¿vale? Pues simplemente hacemos así, ponemos grados de la superficie, ¿vale? El cubo que acabamos de hacer. Pinta, creo que está muy grande, o creo que es muy grande. Creo que es muy grande. Lo vamos a pintar más chico. O podemos manejar la cámara. Podemos manejar la cámara como pantalla, como veis, esta cooperación de frente de bajo plano. ¿Vale? Pero realmente eso arriba está, si levantamos la cámara y miramos para abajo. Pero cuenta que ahora, para ver el cubo desde arriba, si levantamos la cámara nos sentimos viendo plano. ¿Vale? Teníamos que levantar la cámara y mirar para abajo para ver el techo del cubo, ¿vale? Bueno, ya tenemos aquí un cubo, ¿vale? Además, si no lo creéis, que es un cubo, parece que lo creáis. Bueno, espero que parezca que lo creéis. Puntos orden, decimos, pues a la hora de pintarme no pintes sólido. Píntalo con puntos o píntalo con la malla láctica. O sea, píntame la aristas, ¿vale? Como nos está pintando el cubo, ¿vale? En nuestro cubo, que vamos a pintar, se ve en blanco, nuestro cubo. Aparte del cubo tenemos esfera, esfere, conos, toroides, todo ese tipo de primitivas. Hay una primitiva muy curiosa, que todas las librerías que insertan que es una tetera, ¿vale? Todas las demos, si veis por ahí, demos de por ahí, son teteras. Bueno, pues... Y ahí tenemos una tetera, ¿no? Este pop, ¿vale? Pasamos el divide y ahí directamente nos va a crear una tetera, ¿vale? Eso es una primitiva, ¿vale? En toda la librería la vamos a crear. Entonces es un poco más compleja esta primitiva. De todas formas, a base de primitiva, daros cuenta, a base de poner vértices, por ejemplo, que podemos agregar la cara de FIFA, de muñeco, lo que sea. A base de cuadraditos y de tetera no vamos a crear tampoco la cara del muñeco, ¿vale? Es complicado, ¿vale? A base de tetera, ¿vale? Bueno,
entran cuando tú eres programador, ¿vale? Es un programa, y dices, no voy a jugar cualquiera, o voy a intentar hacer un videojuego y te hace falta alguien, ¿vale? Alguien que te haga los gráficos, alguien que te haga esos modelos y tal. Para ese tipo de cosas no lo hacen los programadores, ¿vale? Cuando tú trabajas en un grupo de desarrollo, solo hacen los grafistas 2D y 3D, los 2D lo diseñan, cómo hacen objetos, y los 3D lo hacen, ¿vale? Sí. No sé, ¿puedo poner otra vez el elemento técnico? El elemento técnico. Yo sé, pero bueno, eso tampoco se hace. Entonces hay, yo en mi caso, yo hago un juego, me uno con un compañero que sabe del estudio, por ejemplo, hay muchas herramientas para ese tipo de cosas. El estudio no sé si os sonará, aquí no le suena el estudio. Todo el mundo le suena el estudio, ¿vale? Pues el estudio, ¿vale? Porque se han hecho, aunque no hay efectos de películas como el quinto elemento, ¿vale? O Perdidos en el espacio, ¿vale? Eso se han hecho con el estudio. Luego hay otro tipo de programas como por ejemplo Maya, que también sirve para ese tipo de cosas, que por ejemplo con Maya se ha hecho aquella película que todos conoceréis, Final Fantasy, ¿vale? La película que ya queda de animación se hizo con Maya. Es un software, o sea, el estudio un poco más barato, le cuesta todo, ¿no? Pero el estudio es un poco más barato, incluso hay licencia y el Maya puede costarte el mínimo, el Maya más básico son 2 kilos, por ejemplo, 2 kilos y pico, y el más alto con todas las cosas son 5 millones de pesetas. La licencia legal. El Maya básico está libre. El Maya básico está liberado. Bueno, con responsabilidad saben que el Maya básico está liberado. Bueno, yo lo miré, costaba bien. Bueno, otros programas que hay web, hay mucha gente que también diseña con Mixape, o sea, hay un montón de para diseñar, ¿vale? Entonces tienes que buscar un colega que va a hacer los diseños de lo que usted vaya a hacer. Si no tenéis los diseños no vais a tener nada. Entonces, por ejemplo, ese trabajo también es un trabajo muy grande. O sea, yo aquí, por ejemplo, voy a trabajar ya con modelos ya hechos, pero ese trabajo es muy grande. Por ejemplo, ya vamos a empezar a hacer el juego de Fórmula 1. Bueno, hasta ahora estáis cansados o algo, queréis que hagamos un descanso o algo. ¿Alguien quiere hacer un descanso? ¿Un descanso? Que siga, ¿no? La verdad es que hasta ahora no he hecho nada del juego. Bueno, pues hasta ahora yo es lo que hice, digo, voy a hacer un videojuego para hacerlo para una demo de esto, ¿no? Y tenía un problema, yo digo, hostia, yo le pido yo que me haga el modelo. Pues me dio una página de internet, hay muchas páginas en internet, por ejemplo Google 3D Model, y salen 30.000 páginas en que vienen modelos que cuestan un dinero, ¿vale? Y algunos cuestan un pastón y otros modelos que vienen gratuitos, ¿vale? Por ejemplo, en la demo de barcos que hice para la universidad, el barco, aquel que hice, lo compró Microsoft, me costó 150 euros el modelo. 150 euros un modelo 3D, ¿vale? O sea, es una pasada. Por eso tenéis que buscar un amigo que lo haga gratis. Que sea bueno, que sea posible y que lo haga gratis. Bueno, pues yo por ejemplo me metí un modelo 3D que estaba para hacer estudio y era un coche de Fórmula 1, un coche de Schumacher, ¿vale? Era este. Lo pillé, lo porté con el telestudio, ¿vale? El modelo, este modelo es gratuito. Si vais a una página que se llama TurboQuick, el modelo este está gratuito, ¿vale? De alguna manera yo lo doy ahora, que cuando termine la charla, el código fuente y todas esas cosas las tendré. Lo pasé al telestudio, en el telestudio lo porté en formato X, ¿vale? Este es el coche, lo vamos a meter. Y luego el escenario, lo hizo un compañero, o sea, llegó un grupo de colegas que hacemos videojuegos y cogió el Google Earth, todo el mundo sabe quién es el Google Earth, cogió el Google Earth, cogió el circuito de Jerez desde arriba, dibujó un spline, una línea, que era el circuito de Jerez, y generó este escenario, ¿vale? a partir del circuito de Jerez sacado del Google Earth, ¿vale? Eso lo hizo él, su viaje es muy simple, lo pedí, lo que fue, aparte de este chico es muy bueno, ¿vale? Tengo compañeros que son muy buenos en este tipo de cosas, pues, no sé, lo haría en un día, una tarde o menos, ¿vale? Pues simplemente poner esto, buscar las funciones y tal, ¿vale? Otra cosa, a la hora de texturizar, que no tuvo la charla de Pedro, a la hora de texturizar es complicado. O sea, tú por ejemplo ahora el triángulo ese que tenemos, lo queremos texturizar y ahora me puedes encender la luz. Queda pista o algo. Bien, a la hora de texturizar, que eso no lo voy a explicar porque voy a saltar. Tenemos un cuadrado, por ejemplo, un triángulo, lo que queráis, ¿vale? De que tiene nuestras coordenadas, las coordenadas que le hayamos dado. Y tenemos nuestra textura, ¿vale? Por ejemplo, como decía antes un compañero, con una carita, ¿vale? Nuestra textura con una carita, ¿vale? Queremos aplicar nuestra textura al cubo, a un cubo o un plano, lo que queráis, por ejemplo, un cubo, ¿vale? Pues tenemos que decirle
Este vértice en toda la textura es el vértice 0, 0. Este es el x1, ¿vale? Y 0. Este es el x1 y 1. Este es el x0 y 1, ¿vale? Tenemos que coger este vértice y decirle, igual que aquí, bueno, primero en este vértice tenemos vértice color, este tipo de cosas, pues tenemos que poner vértice 0.tv, lo que sale ahí, tv, ¿vale? Que es la coordenada uv, ¿vale? uv. Entonces tenemos que decirle, este pico de la textura, o este punto de la textura, me lo aplicas aquí, ¿vale? Todo el mundo lo ve, ¿no? Este punto, la textura me la aplicas aquí. Entonces tendríamos que poner vértice, por ejemplo, imaginaros que es el vértice 0 y este es el vértice 1. Entonces tendríamos que poner vértice 0, ¿vale? Lo tenemos que poner tu y vértice 0.tv, ¿vale? Tenemos que decir que aquí es 0, que son flops, ¿vale? Y aquí tenemos que decir lo mismo, 0, flop, ¿vale? Y ya estaríamos aplicando eso. Luego tendríamos que hacer lo mismo con cada uno de estos, esto aquí y esto aquí. De esta forma, cuando representáramos el modelo, nos saldría la textura impuesta. Si hacemos alguna cosa rara, por ejemplo, le decimos este punto, por ejemplo, va aquí. Y este punto de aquí, por ejemplo, va aquí. Pues lo que hace es no estirar la textura, ese tipo de cosas, ¿vale? Así es como se aplica las texturas. Pero ¿qué pasa? Aplicar las texturas así también es un coñazo. ¿De acuerdo? Claro, me puedes aplicar las texturas así también es un coñazo. Entonces, los programas estos con 3 Studio te exportan los modelos en un formato, por ejemplo, para 3 Studio está el formato X, yo tengo una carga que se llama recursos, formato X, Ferrari X y circuitos. Formato X que no es más que una lista de todos esos vértices, las posiciones, el color, el UV, de dónde va cada textura, ese tipo de cosas, y aparte almacena eso, almacena la textura y todo eso. Entonces yo cargo el modelo y ya carga él solo automáticamente las texturas. Si las texturas están, o sea, cuando yo guardo el archivo Ferrari.fx, le he dicho, pues Ferrari.fx busca el directorio en el que está una carpeta que se llama textures, y dentro de textures están todas las texturas del Ferrari y del circuito, ¿vale? Que es donde están todas las texturas. Entonces los dos archivos van a buscar las texturas. Directamente yo no tenéis que crear los vértices uno a uno, ni voy a tener que cargar las texturas, poner el U y a cada una de las texturas, nada. Eso ya se simplifica. Eso no tenéis que preocupar. Eso lo hacen ya las aplicaciones de diseño, ¿vale? Eso no tenéis que hacer. Bueno. Eso vamos a ver. Bueno, estamos por aquí, por lo del diámetro, de este tipo de cosas. Esto que está en el contrato, lo también. ¿Vale? Lo siguiente que nos hace falta es, no hemos creado una cámara, pero vamos a darle, la cámara esta que hemos creado aquí, ¿vale? Pero vamos a darle un poco más de funcionalidad a la cámara. Por lo tanto, nos vamos a crear una sola clase en nuestro proyecto para la cámara, ¿vale? Esto ya no lo vais a poder seguir. Hasta este punto ya podéis seguirlo el diseño. Cámara, más que nada porque si no nos dan aquí las 12 de la noche. La cosa es que yo tengo aquí una cosa que son los snipers, lo que voy soltando y voy explicando para ir un poco más rápido. En algunas cosas sí me pararé las escribiré yo, pero aquí otras cosas las haré yo. Las soltaré así y de hecho soltar el trozo de código, ¿vale? Esto aquí creo que tiene, pues usa la librería esta, nos creamos una clase cámara que tiene una posición, tiene hacia dónde está mirando, un vector de posición, un vector hacia dónde mira, ¿vale? Porque puede estar en esta posición, puede estar mirando para allá, puede estar mirando para allá, ¿vale? Otro vector de 3 coordenadas, tiene su rotación, pitch, yaw y roll, no sé si todo el mundo sabe, pitch, yaw, pitch, roll, ¿vale? Esto es su coordenada X. Pero esta es su coordenada X, esto es Y, roll, etc. ¿Vale? Pues tiene variables para este tipo de cosas. Tiene el constructor, que obtenemos la matriz de vista, la matriz que hemos creado aquí, esto que hemos dicho, matriz de vista. Pero la matriz de vista es igual a esto que está en la posición tal, no sé qué, no sé qué. Pues aquí igual. Aquí tenemos nuestra matriz de vista, local, le hemos dicho la posición es post, ¿vale? Para hacer un poquito más orientado a objeto. Post es hacia donde mira y a dónde está el texto. Es el 0,1 como lo hacíamos antes. Luego para mover el objeto, para mover la cámara, ya nos creamos como si fuera una pequeña librería para nosotros, para mover la cámara, para rotarla y todo ese tipo de cosas. Esto, ya digo, no os preocupéis que después de la charla esto se sube a un FTP y vais a poder descargar todo ese tipo de cosas. ¿Vale? Ya tenemos nuestra clase cámara. Lo siguiente es inicializarla. Tenemos que ir a nuestro archivo, cámara, ¿vale? Descargamos la cámara. La vamos a inicializar, la tetera ya la podemos quitar también, ¿vale? Que estaba aquí. La tetera, hasta la tetera había llegado a lo que estaba aquí.
llegado a la tarea? Sí. Vale, bueno. Vale, entonces nos sobraba, pero lo que tenemos que hacer aquí, como la pantalla es muy grande, le doy para arriba abajo y a ver, esa es la parte de sin letra. Aquí, por ejemplo, vamos a crear nuestra cámara. Cámara y la vamos a inicializar, que es lo que tenemos que hacer, llamar a su constructor. Le decimos, sé tu cámara, está todo bien aquí, sé tu cámara. Le vamos a decir, por ejemplo, vamos a usar los métodos que tenemos. Vamos a poner cámara, punto, y salen todos los métodos que hemos creado, como por ejemplo el Bimatrix, que nos da esa matriz, que lo hemos hecho allí, para mover la cámara, para rotarla, y los atributos de dónde está y hacia dónde está mirando, ¿vale? Le decimos que nos tenga la matriz de vista, que nos va a colocar la cámara. Antes la teníamos en el menos 3, y esto nos va a colocar la cámara en el menos 10. Bueno, y lo siguiente es, ya tenemos nuestra cámara. Bueno, ahí la tetera sería más bien, yo creo que se compite. Se ve la cámara, pero ahora tenemos el siguiente problema. El siguiente problema es queremos cargar los archivos .x, esos archivos que son esa lista de vértices. Para eso nos va a hacer falta que nos creemos nuestro. O sea, eso maquinaria es leer línea a línea, la de cuántos vértices tiene, cuántos vértices forman un polígono, cómo se forman, cuáles son las remates de cada uno de los polígonos y tal. Por lo tanto, nos vamos a crear otra mini librería, ¿vale? Otra mini clase. Se va a llamar desfile, ¿vale? En el que voy a hacer también su código fuente porque es irrelevante todo. Esto lo que hace es, nos creamos la clase objeto, bueno, desfile, simplemente, o sea, leer un objeto, vamos a crear la clase objeto que tiene un device, o sea, en dónde va a pintar el objeto, la clase mesh, que aquí poníamos, si recordáis, mesh.box, ponemos mesh, material, textura, en el que va a leer ese archivo, el punto X va a leer todas las texturas, los materiales. El material de la textura es, o sea, ¿quién no sabe? Te voy a explicar eso. La textura es la textura que le aplicas al modelo y el material es cómo le afecta la iluminación a esa parte del objeto, ¿vale? Hay una parte que le afecta de una manera y otra parte que le afecta de otra, ¿vale? Podemos ponerle eso, aquí la posición de nuestro objeto, la rotación, y entonces ahora en nuestra clase en desfile tenemos nuestro constructor en el que le tenemos que pasar la dirección del archivo, ¿ves? Tenemos un string donde le pasa la dirección del archivo y lo que vamos es recorriendo el fichero, vamos leyendo todos los vértices que tiene, ¿vale? Le vamos aplicando la textura y este tipo de cosas, ¿vale? Luego tiene su método render, que es cuando lo pinta. Y llama también al draw subset, ¿vale? Que lo que habíamos puesto antes, habíamos puesto 0, ¿vale? Eso es igual. Bueno, pues ahora vamos a poner ya el circuito. Si no se nos va a perder eso. Vamos a poner el circuito, vamos a crear una clase de circuito. Vamos a intentar hacer un poquito de objeto. ¿Cómo lo haríamos? Vamos a hacer uso de esa clase en script, ¿vale? Entonces lo primero es añadir la referencia a un punto de directive, ¿vale? El spacing tiene que ser el mismo. Llamamos la clase, vamos a poner el circuito. La clase donde enciende de MeshFile, la clase de objeto que hemos creado, de otro archivo. ¿Todo el mundo me sigue hasta aquí? ¿Quién no me sigue? Vale, sí. Y ahora vamos a crear su constructor. Circuit. Le vamos a pasar el device, le vamos a pintar el circuito. Es necesario porque se lo vamos a tener que llamar a su constructor de la clase padre, la clase MeshFile, ¿vale? La clase MeshFile tiene un constructor que le pasa el device, ¿vale? Pues vamos a llamar a la clase padre de hecho que ha heredado todos sus métodos y todos sus atributos. ¿Cómo se llama el constructor de la clase padre? Pues en Java era super y en C# es base, ¿vale? Aquí le decimos la dirección del archivo, que está aquí podéis crear un X, ¿vale? En el que guardáis la dirección del fichero y lo asociáis a una variable. Cuando cambiéis ese fichero y se cambian todos las variables. Yo voy a poner así directamente. Por eso tengo dos cosas que cargar, ¿vale? El fichero.x, ¿vale? Y le pasamos el device, que es donde lo va a pintar. ¿Vale? Ahora simplemente tenemos que ya tenemos nuestra clase de circuito que nos carga el circuito, usando los métodos de MeshFile, como ha heredado por sus cosas. Tenemos nuestra clase de circuito aquí, ¿veis? El circuito lo vamos a llamar aquí. Vamos a crearlo, vamos a llamar el constructor y tenemos que pasar el
acabamos de poner, ¿vale? Y aquí, tenemos que lo pinten, entonces entre begin y mcn, que lo he comentado antes, ponemos circuit.render. Render, el método render, este lo he heredado de la clase de desfile, ¿vale? Tiene su método render y un poquito más. Pues, si todo compila bien, esto nos tiene que mostrar el escenario del circuito, ¿vale? Directamente ya nos carga el fichero, directamente nos le aplica la textura, directamente ya nos carga el circuito. Hemos creado esto y si os fijáis el código fuente de la clase circuit que carga esto, ¿vale? Ya daros cuenta la potencia que tiene esto, o sea, podemos cargar cualquier objeto que esté hecho en un estudio que esté en formato X, vamos a poder cargar un coche, vamos a poder cargar los registradores, vamos a poder cargar, no sé, lo que queráis, lo voy a poder cargar, simplemente haciendo una clase así. La clase, coche externo que fuera, la clase coche de Ferrari y no todo el coche de Alonso, o la clase de Alonso a lo mejor, y tienes una llamada al archivo y ya directamente lo cargas. Tenemos su método render, que os lee el fichero todo su triángulo y sus fortunas y tal, y los pinta. Javi, una pregunta. Has abierto antes, allá abajo, el circuito, ¿no? Sí. ¿En qué extensión estaba ese? En X, en el mismo. En X, ¿no? En el mismo fichero. Y he visto que te has movido por el escenario. Sí. ¿Eso también te lo mantiene? No, Porque tú ahora... No, eso no te lo mantiene. Eso es, o sea, esas dos aplicaciones las he hecho para enseñar a los modelos. Eso es lo mismo que estoy haciendo, donde carga el coche, que es una aplicación que he hecho yo y hace que rote, lo he hecho yo en .NET, esto está en .NET hecho, ¿vale? Vale, que eso es una aplicación, que eso no es... Sí, es una aplicación, ¿vale? Vale, que tú has cargado el fichero. Aquí en un fichero es lo mismo. Lo mismo que estoy haciendo ahora mismo he visto esto. Lo que pasa es que aquí ya le doy funcionalidad para que lo podamos ver en el catálogo y que podamos ver, ¿vale? Este tipo de cosas, ¿vale? Era para enseñaros más o menos cómo iba. Bueno, pues nosotros tenemos esto por ahora. A ver si lo veo. ¿Sale? Vale. Nosotros tenemos esto y nosotros aquí estamos en mueve, ¿vale? Porque no hemos programado que se mueva, claro. Estaría visto que yo ya programado nada para que se mueva. Si le doy a escapes, veis que se sale. Bueno, ¿qué también nos hace falta? Tenemos el circuito que nos hace falta, el coche, ¿no? Pues, a la puerta vamos a hacer lo mismo con el coche. Vamos a crear una clase, car, ¿vale? Y cargue el coche. Eso no lo voy a escribir, lo pongo en el código fuente, clase car, ¿vale? Esta clase tiene un poco más de métodos. Tiene lo mismo que circuit, si fijáis, tiene el desfile, pero ahora tiene varios atributos como el device, lo va a pintar, la velocidad a la que va el coche, ¿vale? No es necesario poner una variable de velocidad para que cuando usted por ejemplo le dispara antes, si siempre se mueve a la misma velocidad, vaya a ver cómo el coche hace se va andando y se va a la misma velocidad, lo paráis y se para en seco. Pues para atrás, se para en seco. Lo que ustedes queréis darle con la velocidad una sensación de aceleración, que primero acelera, llega a una velocidad punta, por ejemplo, y luego soltáis la tecla y va acelerando o frenáis, por ejemplo, y ya frena en seco. Pero soltáis la tecla y va acelerando. Hacia donde la vibración del coche, ¿vale? Buscar hacia el movimiento y la rotación del eje Y. Llamar fichero.x, ¿veis? Es lo mismo que el circuit. Llamar fichero.x tiene su propio método render, porque tiene su propio método render. Porque cuando, o sea, eso es lo que ha hecho en la clase de desfile de un render y aquí hemos sobrescrito public override void render, ¿vale? Hemos sobrescrito el método render, ¿vale? ¿Por qué lo hemos sobrescrito? Porque el circuito, el coche que digo, lo bajé a internet y ya le había pedido a mi colega que hiciera el circuito, que digo, sí, me parece que el coche, o sea, el circuito era así y el coche era así. ¿Vale? Eso pasa, no puede pasar. Entonces, digo, hay dos formas de arreglarlo. O te vas al trecho y lo cargas y lo vuelves a salvar, o te vas desde código y dices, está por aquí, hay una información. Y dices, ¿cómo vas a hacer? No, era porque, no era por la, sí, era. No, pues esta no era la mañana, era porque estaba, el modelo, el coche estaba mirando para allá, o sea, el modelo que yo. Para donde mira el modelo, imaginad que hacía un coche, pues si mira para allá, el modelo estaba puesto así, entonces cuando hacía avanzar el coche, iba el coche detrás. Entonces le iba aplicando a todas las redes, le iba aplicando una rotación en el eje Y para que siempre se vea el coche de frente, ¿vale? Un método render, para poder mover el coche, ¿no ves? Para poder mover el coche y para poder rotar. Yo lo siguiente, voy a añadir la clase circuit, ¿vale? Nos vamos a crear nuestro objeto car, ¿vale? Vamos por aquí, car, llamamos a su constructor, le pasamos el device,
Pero aquí, o sea, ese problema que os he dicho de que os pasen los modelos grafistas, se utiliza por saber gráficos y eso es un modelo y todas esas cosas. Pero el grafista puede pasar el circuito así y el coche así, y se lo voy a tener que ir. Y yo estaba no tanto, que voy a tener que ir haciendo pruebas. Este tipo de problemas lo encuentras cuando te pones este videojuego, ¿vale? Digo yo. Ahí está. Aquí, graficar, y vais a pintarlo. Hemos pintado el circuito, ¿vale? ¿Veis que están tres pequeñas y tres? Bien, ahora vamos a pintar el coche. Sacar punto render, que tiene su propio método de render, con la sobrescrito, ¿copiáis? Eso se supone que va a pintar el coche. Que no os vais a dar cuenta de lo que sabéis. Vamos a pintar el coche. Ahí que está. El coche está metido en el suelo, ¿vale? Está metido dentro del suelo, funciona. Claro, eso es otro problema, porque siempre que muchas veces vamos a la altura, porque un modelo viene una altura, otro viene otro, lo podría hacer desde el estudio, que corregir las coordenadas o usar las opciones por programación. Yo las había buscado por programación, pero en plan de poner una avería ahora entre cal.move, vamos a decir que lo levanten, 1 en la X, una unidad en la X, en la X diga. Bueno, esto es hace falta tratarlo con una cosa intermedia. Ahora pues, esto creo que no es necesario porque no solo una vez. Pero bueno, creo que lo tenéis puesto. Es argumento. Yo creo que era por la rotación de ese. Pero bueno, creo que no es necesario también. Vale. Ya creo que vamos a tener el coche encima del suelo, ¿vale? Tomar el coche encima del suelo. Pero ¿veis cómo brilla esto demasiado? ¿Eso por qué? Porque hemos puesto cámara, hemos puesto el escenario, hemos puesto el coche, pero no hemos puesto ninguna luz. Hemos dicho que todo brille. Entonces, esto brilla en la misma proporción que esto, y esto en su material está dicho que brille más que esto, por ejemplo. ¿Veis cómo esto brilla menos que esto? Cuando le pega la iluminación. Por lo tanto, para hacer uso de esas propiedades que modo material, nos vamos a crear una luz. ¿Vale? Por lo tanto, ya se está quedando. Vamos a crear una luz. Por eso aquí veis en el Lightroom, hemos puesto false, lo ponemos a true, pero si lo ponemos a true vamos a tener el siguiente problema. Que antes tenía toda la iluminación y lo iluminaba todo y que todo brillara. Si lo ponemos a true y le damos eso, lo vamos a poner. No hay ninguna luz, no vamos a ver nada. ¿Vale? Entonces, nos vamos a crear una luz. ¿Vale? Y diré aquí punto tipo de luz. Y tenemos varios tipos de luz. Tenemos desde un foco, ¿vale? Direccional, un punto de luz, una bola que brilla para todos lados. Vamos a poner, por ejemplo, direccional. Esto no genera sombras, ¿vale? Como todo el mundo ve. Ahora no se van a generar sombras. Las sombras hay que calcularlas. Esto lo que hace es que ustedes tenéis, por ejemplo, esta superficie, ¿vale? Tenéis esta superficie y queréis iluminarlo con una luz que está con un punto de luz, o por ejemplo el sol está aquí, ¿vale? Pues lo que tenéis que calcular es el ángulo normal de la superficie y desde el punto de la superficie lo unís con la luz, y la diferencia de ángulo que haya es la cantidad de iluminación que le dais a la superficie, ¿vale? Este cálculo lo hace la tarjeta gráfica y lo que hace es, si la luz la ponéis aquí, se ilumina 100%, y si la luz está aquí, el ángulo de 90 grados o menos, está por debajo y no se ilumina, ¿vale? Con eso calcula la diferencia entre la normal de la superficie y el ángulo de la luz, y después calcula la iluminación. Entonces ahora calcula la iluminación de cada una de las superficies. Le vamos a dar pues la posición. Vamos a decir, por ejemplo, es un vector que esté en el 1, menos 1, salta abajo, y esto va a ser 1, ¿vale? Que está apuntando allá, o sea que 1 para allá. Light, punto. ¿No me está alterando? ¿Voy demasiado lento? ¿Puedo pegar más cosas? Cambio, ¿vale? Le decimos el color de la luz. Son canales, ¿vale? Eso siempre yo hacía una broma en el instituto, en la ciudad que está viendo, con los de Microsoft,
Yo siempre decía que Alberto Sánchez, que es uno de los que han ido a la universidad, decía aquí a la luz le tienes que dar complicado. A la carpeta. A la luz le tienes que dar su penal. A la luz le tienes que dar su penal ambiental y su canal difuso. Y yo decía, de hecho, en este punto son de seguir los que han hecho un curso de decoración de interiorismo, en el que han visto cosas, este tipo de cosas son necesarias para la hora de poner una luz, ¿vale? Sus canales, los canales de luz. Si estudiáis sobre iluminación y ese tipo de cosas, lo veréis y os encantaréis de ver ese tipo de cosas. Activamos, activamos la luz, ¿vale? Hemos dicho que la encendemos, por lo tanto ahora vamos a ver. Ahora sí vamos a ver nuestro coche y vamos a ver cómo no brilla esa parte, sino que la luz le está dando y está dando de diferentes formas en cada una de las partes del vehículo, ¿no? Esa luz que acabamos de poner. Bueno, tenemos el coche, es lo siguiente, queremos mover ese coche, ¿no? Porque tú, que solo no me puedo jugar, ¿no? Claro, quiero mover el coche. ¿Cómo muevo el coche? Para eso podemos hacer lo que hemos hecho antes con la cámara, que lo tengo para adelante y para atrás, ¿vale? Pero ahí tenemos un problema, que no podemos pulsar los teclas al mismo tiempo. O sea, que solucionamos esto para el juego. Tienes ir dentro de las librerías que trae, cada una de tienes input, ¿vale? Se dedica a recoger eventos de teclado, eventos de mando, de un chip, lo que sea, ¿vale? Y que puede recoger varias teclas al mismo tiempo, porque lo que hace es crear un buffer, ¿vale? En una raya imaginada, con todas las teclas que existen, ¿vale? Y las va poniendo a uno, ¿vale? Como si fuera una raya booleana, ¿vale? Lo vas activando. Entonces luego tú te pasas la raya y tú lo vas leyendo y vas diciendo, esta está activa, no, esta está activa, y te va diciendo, como te pasa la raya entera, tú sabes todas las que están activas en cada momento. Para eso, nos vamos a tener que crear otro puente de comunicación, ¿vale? Otro puente de comunicación con el teclado. Punto de input, ¿vale? Device. Tenemos un device, se llama device, y lo vamos a poner aquí en el constructor. Tenemos que inicializar, igual que antes hemos inicializado la gráfica, pues ahora tenemos que inicializar el teclado. Pues inicializo, ¿vale? Inicializamos en el teclado, ¿no? La variable que acabamos de crear. Vamos al constructor y el constructor que le entra la información de cuántas teclas tiene el teclado. O sea, yo voy a conectar un dispositivo y ya sea un decisión volante o lo que sea, yo quiero saber cuántas teclas tiene. Pues en este caso lo vamos a tener fácil, porque con un teclado ya, como digo yo, ya está hecho, ¿vale? Ya uno se ha encargado de ponerle cuántas teclas tiene un teclado, todo el mundo sabe más teclas que tiene un teclado, ¿vale? Y con las que solemos jugar, a la W, ¿vale? Tenemos esas teclas y entonces ya metemos esa información. Nos ahorramos meter esa información. Debemos decir la forma de trabajo. Pero la forma de trabajo es decir, trabaja dentro de esta ventana, dentro de la ventana en la que estamos, igual que a la tarjeta gráfica le decimos que tenía que estar dentro de la ventana en la que estamos trabajando, pues trabaja dentro de esta ventana, en modo background, o sea, de fondo, no me vayas a colapsar el juego, ¿vale? Y en modo no exclusivo, por si queremos meter un volante, por ejemplo, y unos pedales, ¿vale? Que no sea en modo exclusivo. Y esto es independiente del software. Eso lo hace por hardware y le decimos, empieza a capturar. Y eso ya se ha creado, se ha generado su buffer y empieza a capturar con todas las teclas que están pulsadas. ¿Vale? Pero ¿qué pasa? Nosotros aquí tenemos lo del que ya viene este, key down, que lo vamos a borrar, no nos sirve. Estamos con pilas y pesas. Cuenta de delegado. Ya no pegará. Bien, ya nos vamos a crear aquí. Cada vez que se repite, que además de, como hemos visto aquí, con tu cámara, que se vaya configurando la cámara para cómo se está moviendo y ese tipo de cosas, pues que además la antigua, ¿vale? Que además se vea qué tecla está pulsando el teclado. ¿Vale? Con la luz de la tecla, y lo que podríamos crearnos un keystick, keyboard, en el que vamos a ir comprobando qué teclas han sido probadas. Le damos aquí B, que es el puente de comunicación, el device B, le llamamos key B, al que vamos a llamar, le decimos, trate la raya actual de qué teclas están pulsadas, ¿vale? Trate la raya actual del estado de las teclas del teclado, de qué teclas están pulsadas, y ponemos y case, que es el variable que la voy a asignar, ¿vale? Case
escuchando y punto close. Hacemos la misma llamada. A ver, ¿qué ha pasado? Vale, bien, ok. ¿Vale? Bueno, eso hemos llamado, hemos inicializado, hemos quedado aquí, inicialice que igual, pero no lo hemos llamado inicializado, no ha pasado el segundo la tarjeta, que vamos a empezar. ¿Quería hacer un descanso? ¿Descansar? ¿Quién quiere hacer un descanso? ¿Ya terminado? Ahí dos o tres por ahí. ¿Quién no quiere hacer el descanso? ¿Quién no quiere hacer el descanso? ¿Todo el mundo prefiere hacer el descanso?